Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a México Diferente. En esta ocasión nos encontramos en la azotea del antiguo Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México, en el Zócalo de la capital, sede histórica de los poderes político y religioso en nuestro país. En esta ocasión hablaremos de un tema que no es nuevo, que es viejo, clásico de la política, que es la relación entre el Estado y la Iglesia. Pero es un tema que tiene una enorme actualidad y de la que depende el futuro del Estado en México. Para ello estamos acompañados de dos especialistas con los que discutiremos sobre este tema sin estridencias, como siempre. En esta ocasión nos acompañan Bernardo Barranco y Jorge Javier Romero, con quienes dilucidaremos el futuro de este tema que sin duda nos ocupa a todos. Quédese con nosotros. Cuando hablamos de la laicidad, nos referimos a la separación entre el poder político y el poder religioso, pero también a la obligación que tiene el Estado de garantizar que ninguna creencia se apodere de la esfera pública o dirija las decisiones políticas fundamentales. Un Estado laico es aquel en el que queda clara la división entre lo que es de Dios y lo que es del César, pero en realidad la laicidad también tiene otras implicaciones. Supone, por ejemplo, que ninguna religión tiene un lugar privilegiado en la vida social y que todas las creencias sean igualmente toleradas. En este sentido, la laicidad es una apuesta por la convivencia pacífica entre las personas que piensan diferente. En este, ninguna creencia vale más que otra, y en esa medida nadie debe ser discriminado por lo que cree o por lo que no cree. La laicidad no necesariamente es un proyecto ateo, pero sí es un espacio en el que las personas que no creen en ninguna idea trascendente deben ser igualmente respetadas que aquellas que defienden concepciones religiosas. El proyecto laico tiene un fuerte compromiso con la ciencia. Es, por así decirlo, su impulsor inicial. Solo en un contexto en el que ninguna creencia religiosa puede imponerse, es posible el desarrollo científico. La duda, la discusión y la razón crítica son todas ellas hijas de la Ilustración laica. Por eso, venturosamente, nuestra Constitución, por ejemplo, señala que la educación pública en México será laica y, por lo tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. ¿Y la educación cómo debe de ser? Para reforzar la idea, el mismo artículo advierte que el criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, fanatismos y los prejuicios. La razón de fondo es una sola: la escuela debe seguir siendo el recinto de la Ilustración. Esto no quiere decir que la laicidad se oponga a la libertad religiosa. En nuestro país, el artículo 24 de la propia Constitución advierte que todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. En un Estado laico, esa libertad es de los individuos y no de las iglesias. Hoy analizaremos los retos actuales para el Estado laico, en México Diferente. Vivimos la época final de la primera década del siglo XXI. En este tiempo, hablar de la separación entre Iglesia y Estado, entre los asuntos de la fe privada y la discusión de los temas públicos, pareciera, desde el punto de vista de algunos, una pretensión fuera de tiempo que nos remite más a preocupaciones decimonónicas de la época de Benito Juárez, que ya no se corresponden con este siglo. Sin embargo, podemos ver cada día que temas propios de la modernidad y de la vida cotidiana de las sociedades, como el derecho a una muerte digna a través de la eutanasia, la decisión de formar familias no tradicionales, van todo el tiempo poniendo en juego la discusión entre derechos civiles y creencias religiosas. Bernardo, ¿cuál sería la pertinencia de recuperar en esta época, en este tiempo,
la discusión del laicismo, o en efecto, como dicen algunos, se trata ya de una preocupación trasnochada? No, indiscutiblemente que es un tema muy actual, muy vigente. El tema de la laicidad es un tema central hoy que nos ubica la relación no solamente entre iglesia y Estado, religión, Estado, sino también religión y sociedad. Y sobre todo en el siglo XXI, el 11 de septiembre descoloca muchos análisis, porque nos coloca en una perspectiva en donde lo religioso fundamentalista se politiza y arrasa con muchas lógicas. Entonces el tema de la laicidad se coloca hoy en el centro del debate de la cultura contemporánea, y no solamente el mundo cristiano, no solamente es una cuestión de iglesia católica, Estado, como es el caso mexicano, sino también está el Islam y también otras religiones orientales. Entonces, indiscutiblemente, hoy por hoy... Lo primero que tendremos que reconocer es que la necesidad de entrar a esta discusión no es una necesidad vernácula mexicana, sino que estamos hablando de un tema genuinamente universal. Absolutamente, es un tema que toca no solamente la relación entre religión, creencias y sociedad, una dimensión, digamos, de cultura, sino fundamentalmente también una relación política. Es decir, ¿cuál es hoy el papel de las creencias en el mundo contemporáneo? Y ahí creo que hay un punto importante, Jorge Javier, que quizá vale la pena detenernos 2 segundos en él. Lo pone Bernardo muy bien sobre la mesa. No es lo mismo visualizar el tema de la laicidad, del Estado laico, de la sociedad laica, desde la perspectiva de las religiones, como creencias, que de las iglesias. Quizá vale la pena detenernos en eso, porque no todas las religiones vienen acompañadas de una organización eclesiástica propiamente hablando, como en el caso de la católica, con una jerarquía bien delimitada, sino que también hay religiones que tienen más bien su base en la dimensión exclusivamente social. El Islam creo que sería un buen ejemplo. No hay propiamente una iglesia y sin embargo no podemos negar que es una religión muy difundida. ¿Qué podríamos decir, digamos, en esa distinción y en los retos que supone enfrentarla de cara al siglo XXI? Bueno, sin duda alguna las religiones organizadas tienden más a resistir la existencia de un Estado que sea un espacio arreligioso, es decir, que sea un espacio que fije reglas que no estén dictadas por percepciones morales o a partir de creencias, ¿no? Sin embargo, el ejemplo del Islam que tú pones es muy relevante en nuestro tiempo porque estamos viendo cómo, en tanto que religión, que sí tiene organización, aunque no tan jerarquizada como la de la Iglesia Católica, presiona a los estados y ha absorbido espacios políticos enormes. El caso de Irán es muy conocido, o el caso de Hamas en la franja de Gaza también es un caso muy relevante, donde el poder político acaba estando controlado por percepciones puramente religiosas y eso norma su acción y a la hora de normar su acción polariza, ¿no? Y crea conflictos sin duda alguna. Por eso es tan importante el tema del laicismo, porque la sociedad global es una sociedad cada vez más diversa. Y precisamente por su diversidad necesita espacios de reglas que estén abiertos a la diferencia de las percepciones morales y religiosas, ¿no? Que estén aparte de esas percepciones. Javier, con lo que nos dices prácticamente parecería que está reeditándose lo que hace 300 años, en las épocas de la guerra de religión, justamente cuando nace la idea del Estado laico, ocurría. Es decir, claro, también entonces había una diversidad religiosa, el protestantismo que surge irrumpiendo, digamos, en los albores de la Edad Moderna, y finalmente la necesidad de crear un Estado separado de la religión, que no persiga las religiones, pero que tampoco haga propia una religión, que no sea un Estado confesional, para permitir la convivencia pacífica de la pluralidad, en este caso religiosa. Hoy en día, Bernardo, parecería que estamos reeditando un viejo debate del que me da la impresión que parecen haberse olvidado los fundamentos. Es decir, lo que estamos discutiendo hoy en día, en buena medida ya ocurrió, claro, pero parecería que estamos comenzando de cero, que se ha hecho un borrón y cuenta nueva respecto a los fundamentos ideológicos, políticos, sociales que dieron origen hace tiempo a esta discusión. ¿No te parece? Absolutamente. Sin embargo, hay matices, hay diferencias muy grandes entre lo que era, digamos, la implantación de la modernidad, en donde había una discusión más política, en donde, en este caso, la Iglesia Católica, fundamentalmente en Occidente, había venido perdiendo terreno. La Iglesia era parte del Estado. Y parte de esta discusión con la modernidad es que es relegada. El caso mexicano es también muy claro. Sin embargo,
la modalidad actual ya no está tanto en el uso del poder político del Estado, y sí al mismo tiempo, pero ya no está en el centro, sino el debate se traslada al ámbito de los valores, de la moral que estábamos hablando. Ahí está el centro, es decir... ¿Quién tiene la paternidad de ello? Los valores como, digamos, como sujetos de politización. Ahora, un pequeño apunte nada más, Pedro, con lo que decías, es decir, hay que distinguir efectivamente entre religión y estructura religiosa, iglesias y religión, pero todo discurso religioso, así sea la religión más sencilla, lleva o comporta un modelo de sociedad. De sociedad. Por eso, a entender el Islam, que no tiene una estructura religiosa, pero sí tiene un modelo social. Claro. O sea, quizá no viene acompañado, digamos, de una jerarquía, claro, como estamos acostumbrados en el catolicismo, así es, papa, cardenales, etcétera, pero de todos modos pretende